Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Le agradecemos a nuestro Dios porque nos permite poder estar aquí en este lugar para poder crecer en conocimiento y así poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a iniciar, vamos a deleitarlos en este manjar celestial que traemos en esta mañana de día sábado, pero quiero que hagamos una oración, hermanos. Recuerdo una vez una cita que leí de la sierva del Señor que dice que nunca hay que abrir la Biblia sin antes orar. Siempre hay que orar para que el Espíritu Santo dirija nuestro intelecto y no vayamos a malinterpretar las Escrituras o sacarlas de contexto. Así que póngase de pie, vamos a orar, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que Él sea el guía de esta presentación. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, Padre eterno, reconocemos de que sin tu poder, ese poder de lo alto, es imposible poder entender tu palabra. Quizás la pudiéramos leer, pero no entender. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento para que este tema pueda quedar claro y que cualquier confusión, tú a través de tu palabra la puedas esclarecer. Que tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad y que nos ayude que a esa palabra quede en nuestra mente y nuestro corazón para que pueda dar frutos para honra y gloria a tu nombre. Quédate con nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Quiero que se pongan cómodos en sus sillas y tomen sus Biblias. Vamos a leer la Biblia. Yo tengo un lema que me gusta decirlo repetidas veces. Si no está escrito, no lo crea. No importa que el predicador sea elocuente, florido y aún hasta haga llorar a la hermandad. Pero si lo que está diciendo no tiene fundamento bíblico, no hay que creer. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? En este estudio vamos a estudiar la Biblia. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Quiero que hablemos sobre lo que la Biblia enseña, lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Y saben por qué quise traer este tema, hermanos? Porque se están infiltrando en la iglesia conceptos erróneos de lo que es el pecado. Y quiero iniciar diciendo las dos posturas que existen en el mundo cristiano sobre lo que es pecado. En el mundo cristiano, estoy hablando en general, incluyendo la iglesia adventista. En el mundo cristiano existen dos conceptos de lo que es pecado. El primer concepto que maneja la mayoría de cristianos es que el pecado es un estado y una naturaleza, lo que se le conoce como el pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado original sostiene que desde el momento que nacemos aquí en este mundo, ya nos constituimos en pecadores y transgresores de la ley. Esto se le conoce como pecado original. Y ellos dicen, esta posición dice de que el pecado se hereda, en la culpa se hereda. La culpa de Adán y Eva se transmite a sus antecesores. Aún antes de haber nacido, nosotros nacemos pecadores. Ese es el pecado original. En la Iglesia Católica, para quitar esa mácula, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen en la Iglesia Católica? Bautizan a los bebés para quitarles el pecado original. Porque si un bebé no se bautiza, ¿para dónde se dirige? Según el concepto católico, al limbo. Ya casi no se oye eso, pero se va para el limbo. Es una especie de estado donde están los bebés allí permaneciendo. Ese es el concepto de ver el pecado como una naturaleza, como un estado. Por el simple hecho de nacer aquí en este mundo, ya nos constituimos en pecadores. Y saben algo muy interesante, este concepto de pecado lo manejan la mayoría de iglesias protestantes y que lo han copiado del catolicismo romano
la doctrina del pecado original. Nacer pecadores, nacer con culpa, y el pecado es un estado. Ese es el primer concepto de pecado. El otro concepto de pecado, ¿saben cuál es? El otro concepto de que se maneja de lo que es pecado es de que el pecado es una elección, no un estado. Y esta posición enseña que lo que heredamos de Adán y Eva no es la culpa ni el pecado, sino que lo que heredamos es una tendencia al mal, y que esa tendencia se viene a ejercer cuando alguien tiene conocimiento del bien y el mal, pero que nadie nace pecador. Ahora, aquí va lo interesante. ¿Cuál de estas posturas es lo correcto? ¿Cuál de las dos posturas es la correcta para los que estudian la Biblia? ¿Será que el pecado es una naturaleza, es un estado, o el pecado es una elección, según la Biblia? ¿Qué dicen ustedes, los hermanos que estudian? No me crean lo que yo digo, crean lo que dice la palabra. Por eso es que quise traer en este tema, hermanos, porque son temas que como iglesia necesitamos conocer y entender. Porque estos temas sí tienen que ver con salvación. Hay temas que no tienen nada que ver con salvación, pero estos temas sí son temas de vida o muerte. Porque dependiendo el concepto que yo tenga de pecado, así va a ser mi triunfo sobre él a través de la sangre de Cristo. Pero si yo tengo un concepto erróneo de lo que es pecado, eso va a afectar en mi salvación. ¿Cuál de las dos posturas es la correcta? ¿Es cierto que el pecado es un estado? ¿Nacemos pecadores? ¿O el pecado es una elección? Y que lo que heredamos de Adán y Eva no es el pecado ni la culpa, sino que lo que heredamos es una tendencia al mal, que la venimos a ejecutar. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que un bebé o una persona se le puede llamar pecador? Cuando conoce ¿qué? El bien y el mal, y ejerce esa naturaleza ¿qué? Pecaminosa que tiene. Ahora, vamos a profundizar en la Biblia. Hermanos, Satanás está minando la fe del pueblo adventista. La doctrina del pecado original es una doctrina netamente jesuita, que la inventó San Agustín de Hipona, la doctrina del pecado original. Pregunto, ¿en la iglesia adventista bautizamos bebés recién nacidos? ¿Es bíblico el bautismo de bebés? ¿Qué es lo que hacen en la iglesia adventista con los bebés? Se presentan, no los bautizan. ¿Por qué razón no podemos bautizar a un bebé? Porque un bebé no tiene conocimiento de ¿qué? De lo que es pecado, no tiene conciencia de lo que es pecado. Un bebé no se puede arrepentir de sus pecados porque no tiene conocimiento de lo que es lo bueno y lo malo. Aquí va la pregunta. Si un bebé se muere, ¿qué pasa con él? Según la Biblia, no lo que dice el hermano Rafael. Según la Biblia, si un bebé se muere, ¿qué es lo que pasa con él? ¿Saben algo muy interesante? La Biblia dice que los niños son inocentes y de los tales es ¿qué? ¿Qué dijo Cristo? El reino de los cielos. Y saben algo muy importante. Es cierto que en algunos casos Dios masacró bebés, como por ejemplo en la destrucción del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, en otras ciudades impías. Pero Dios decide a dónde mandar esos bebés después de los 1000 años, si al lago de fuego o los salva. El Espíritu de Profecía dice que en la tierra nueva se van a encontrar bebés, que solamente los bebés fueron salvos si sus padres se condenaron. Eso lo dice primero escrito. O sea, el tema aquí no es si un bebé se salva o se condena, porque los bebés son inocentes. El tema aquí es ¿qué es el pecado? Según la definición bíblica, no lo que dice la iglesia adventista, sino lo que dice la Biblia. ¿Qué es pecado? Y quiero que profundicemos en este estudio, hermano. Agarren su Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia, hermano? ¿La trajeron? Sí, no se van a equivocar. Una vez un hermano dijo,
Yo pregunté, ¿cuántos traen la Biblia? Y el hermano se había equivocado a la carrera, había agarrado el silabario. Otro libro había traído. No es silabario, sino que es un libro que era grueso así, de segundo grado, que es libro de lectura. Hay que estar seguro que lo que tenemos en la mano es nuestra Biblia. Entonces, vamos a iniciar. ¿Cuál es el error satánico de llamar al pecado un estado? Y que nacemos pecadores. ¿Cuál es el error satánico? Que muchos que están predicando esa herejía no lo notan. Noten lo que dice Romanos 6:23. ¿Cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿De qué muerte se habla aquí? ¿Creen ustedes de que se habla de una muerte física que experimentan tanto impíos como hijos de Dios? ¿O se está hablando de otra muerte? El contraste lo dice que tiene que ser muerte eterna, porque la dádiva de Dios, ¿cuál es? Vida eterna. Lo contrario, ¿cuál es? Muerte eterna. Según Apocalipsis, ¿cómo se le llama la muerte eterna? Segunda muerte, Apocalipsis 26. Bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son los que van a experimentar la muerte segunda o la muerte eterna? Son los impíos. ¿Después de qué? De los 1000 años. ¿Estamos de acuerdo? Porque la paga del pecado es muerte. Si decimos que el pecado es un estado y que el ser humano desde que nace se convierte en pecador, ¿qué es lo que están diciendo con esta falsa doctrina? Que automáticamente, sin elegir, los niños van al lago de fuego. Terrible. ¿Qué clase de Dios es ese que mande al infierno a bebés inocentes sin haber antes elegido ellos? Es diabólica esta doctrina, porque ataca el carácter de Cristo, ataca la justicia de Cristo. Si las personas nacen pecando en esta tierra, nacen como pecadores, ¿para qué sirve entonces la sangre de Cristo? Terrible, satánica esta doctrina, la doctrina del pecado original que ya se infiltró en la iglesia adventista. Nacer pecadores. Por respeto al débil en la fe, no quise traer los videos de predicadores famosos y elocuentes en la iglesia adventista que están predicando la teología del pecado original, nacer pecadores. El pecado como naturaleza, el pecado un estado. Automáticamente entonces los bebés van a la muerte eterna. Y tendríamos que creer en la predestinación. ¿Saben qué es predestinación? Es una doctrina que la predican la mayoría de iglesias protestantes, que enseñan de que aunque usted persevere toda su vida en la iglesia, si ya está destinado antes de la fundación del mundo para condenación, eso de nada le sirve. La predestinación, terrible. La doctrina de la predestinación va ligada al pecado original, el pecado un estado y el pecado una naturaleza. Esta doctrina hace a Dios un tirano y un sádico de mandar a los bebés al lago de fuego sin antes haberlo elegido ellos. ¿Saben de qué esta era la enseñanza y el concepto que tenían las religiones de misterio antiguo, Babilonia y el paganismo? Que Dios estaba airado y que quería la sangre de los bebés inocentes. Por eso es que Israel, siempre cuando caía en apostasía, sacrificaba a sus hijos a Moloch, porque solamente así se podía saciar la ira de los dioses. La doctrina del pecado original esto enseña.
de que para satisfacer la ira de Dios es de que Dios mande a la condenación eterna a los bebés, porque desde que nacen ya son pecadores, transgresores de la ley, porque el pecado es una naturaleza. Tremendo, hermanos. Ahora, les voy a mostrar bíblicamente de que la única forma de que nosotros podamos ser condenados es por elección, pisoteando la cruz de Cristo. Nadie se condena por nacer en un lugar equivocado. Dígame, ¿qué culpa tenemos de haber nacido aquí en este mundo? ¿Qué culpa tiene un bebé de haber nacido aquí en este mundo? ¿De qué lo vamos a culpar? Les voy a mostrar bíblicamente que la única forma de que nosotros podamos recibir la vida eterna o recibir la condenación, que es la muerte segunda, es a través de la elección. Noten cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 29. En otras palabras, el pecado no es un estado, sino que es una ¿qué? Una elección. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Porque solamente por elección yo puedo salvarme o condenarme. Noten cómo dice Hebreos 10, versículo 28 al 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Pregunto, hermanos, ¿es una elección esta? ¿Hay elección aquí? Sí. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciese ofrenda al Espíritu de gracia. Solo eligiendo por su propia voluntad, el ser humano puede ser castigado con la muerte segunda. Noten cómo dice Romanos capítulo 2, versículos 6 al 10. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí está implícito la elección del ser humano. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad. Pregunto, hermanos, ¿el pecado es un estado o una elección? ¿Qué dicen ustedes? Es una elección. Aquí dice, si nosotros elegimos el pecado, vamos a recibir ¿qué? Ira de Dios. Pero si buscamos la gloria de Dios y la honra, vamos a recibir ¿qué? Inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Según la Biblia, hermanos, un niño no se le puede llamar pecador. Según la Biblia, los niños son inocentes. Noten cómo dice Salmo 106, versículo 37 al 38. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron sangre ¿qué? Inocente. ¿Por qué a los niños se les llama sangre inocente? Porque no conocen ¿qué? El pecado, no conocen lo que es bueno y lo que es malo. Que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. La condenación eterna, la muerte segunda, solamente se puede sufrir por elección, no por nacer. Porque el pecado no es un estado, sino que es una elección. El ser humano consciente, con capacidad de elegir, decide si elige el pecado o elige ¿qué? La salvación. Noten cómo dice Apocalipsis 21:8. La única forma de recibir la muerte segunda y la condenación es
a través de una elección. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte ¿qué? Segunda. ¿Alguien se merece la condenación eterna por nacer en este mundo? No. ¿Cómo se merece el ser humano la condenación eterna? Cuando elige ¿qué? Su propio destino. Aquí dice. Ahora, ¿qué es pecado según la Biblia? En 1 Juan dice lo siguiente. Noten lo que dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Algunas versiones dice también. Esa expresión también fue añadida en la Reina Valera 60 y otras traducciones. En el griego no aparece ese sustantivo también, sino que el griego dice el pecado es infracción de la ley. Ahora, vamos a notar algo muy interesante. El pecado de Caín. Génesis 4:7. ¿Desde cuándo Caín se hizo pecador? Noten cómo dice Génesis 4:7. Esto es cuando Caín se enojó contra su hermano Abel. Y noten lo que Dios le dice a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es pecado, hermano? ¿Cuándo es que una persona es un pecador? Cuando tiene conciencia de ¿qué? De lo bueno y lo malo. Aquí se está diciendo que Caín es un pecador. ¿Por qué? Porque se enojó contra su hermano Abel. Noten cómo dice ahora Ezequiel 18, versículo 20. La culpa y el pecado no se puede heredar. Es absurdo e ilógico. Hasta en las leyes terrenales se aplica ese principio. Pregunto, ¿qué ley va a ser esa clase de juicio? Un hermano hizo un asesinato y a otro hermano lo van a llegar a capturar. ¿Tiene lógica eso? Según la ley, ¿quién es el culpable? El que cometió el delito. Noten cómo dice Ezequiel 18, 20. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Ezequiel 18, 20. Leamos. El alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Pregunto, hermanos y amigos, ¿yo soy culpable del pecado de Adán y Eva? ¿Sí o no? No. ¿Por qué soy culpable? Por mis propios pecados. Si yo me condeno, ¿por qué va a ser? ¿La culpa es de Adán y Eva? ¿De quién es la culpa según lo que estamos estudiando? De uno, porque el ser humano elige consciente el pecado. ¿Cuántos sabían de esto, hermanos? Y saben algo muy interesante, hermano. Me voy a meter en agua caliente, pero hay que hablar. Si no habla uno, las piedras van a hablar.
¿Saben algo muy interesante? Muchos ignoran esto que voy a decir, pero es necesario que se diga. En el año de 1957 salió un libro en la iglesia adventista llamado Preguntas sobre Doctrina. Es un libro que le dio un vuelco a nuestras 28 creencias. Es un libro saturado de pecado original. Ese libro dice que el pecado es un estado y una condición. Y si el pecado es un estado y una condición, ¿saben qué están diciendo cuando se dice eso? Si ya nací pecador, entonces Dios no me tiene que culpar por pecados y tiene que salvarme, porque yo no puedo vencer el pecado. Ya nací así. Terrible, hermanos. Según la Biblia, el pecado es transgresión de la ley. Pregunto, hermanos, ¿una prostituta nació siendo prostituta? ¿Un borracho nació borracho? ¿Cómo un borracho se hizo borracho? ¿Cómo un ladrón se hizo ladrón? Y saben que esta nueva teología que se ha infiltrado en la iglesia usa algunos textos bíblicos, como por ejemplo, en pecado me concibió mi madre, Salmo 51, versículo 5. La teología del pecado original usan ese salmo de David, en pecado me concibió mi madre. Pero haciendo un estudio profundo de ese texto, ¿cuándo es que David empezó a pecar? ¿Cuando nació o cuando codició a Betsabé? Porque el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento de David, confesando su pecado por haber cometido adulterio con la mujer de Urías Eteo. Noten que el salmo no dice nací pecador, sino que dice en pecado me concibió mi madre. La pregunta es, David, ¿cuándo es que llegó a ser adúltero? ¿Cuando nació en este mundo o cuando codició a Betsabé? Hablen, hermano, no tengan miedo. ¿Acaso David, desde que nació del vientre de su madre, empezó a adulterar? ¿Cuándo es que David pecó y quebrantó la ley? Cuando codició a Betsabé. Y quiero decirles algo muy importante, hermano, porque estos temas se necesita profundizar, hermano. Y quiero que definamos bien qué es el pecado y dónde inicia el pecado. Y les voy a poner un ejemplo y quiero que tengan una mente fresca para que lo puedan entender. Supongamos que yo voy por la calle y de repente veo una mujer con una minifalda bien sexy y bien atractiva. Concéntrese antes de responder. ¿Por verla accidentalmente estoy pecando? No. Concéntrese. David pecó cuando vio por primera vez a Betsabé. No, inclusive si ustedes leen el contexto, David ni tan siquiera sabía que existía esa mujer tan hermosa. Y de repente la vio bañándose. Si David la hubiese visto accidentalmente y hubiese cortado eso en su mente, no hubiese pecado. Pero ¿cuál fue el problema de David? ¿Cuál fue el problema? Noten cómo se origina el pecado. Por eso es que la doctrina del pecado original es una doctrina diabólica. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 15. Si no está escrito, hermano, no lo crea. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios. Noten, ¿a dónde inicia el pecado? ¿A dónde inicia? Noten lo que dice el versículo 3 de Santiago. Versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, hermanos,
concéntrense. ¿Es pecado ser tentado? ¿Un bebé puede ser tentado? ¿Cristo fue tentado? Sí. ¿Cuál es el problema? Sigamos leyendo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿A dónde inicia el pecado, hermanos? En la mente. ¿A dónde se decide aceptar el pecado o no, o rechazarlo? ¿Dónde se decide? Otra pregunta. ¿Puede el diablo forzarnos a pecar? Interesante. Y noten cómo dice: sino que cada uno es seducido y atraído. Entonces, la pasión, después que ha sido concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, hablemos de David. ¿Cuándo es que David pecó? Cuando codició a Betsabé. ¿A dónde? En su mente. No fue solamente por ver, porque todos podemos ver una mujer accidentalmente. Sí. Inclusive podemos ver a nuestros padres desnudos accidentalmente. Se peca por eso. Y tengo un estudio profundo sobre el pecado de Acán, por qué Noé lo maldijo. Vamos a hablar en otro estudio de eso. El pecado es infracción de la ley, inicia en la mente. Según Jesucristo, ¿qué es lo que dijo en Mateo 5:28? Cualquiera que mira una mujer ya pecó. Si alguno mira una mujer, pero para, ¿qué es el pecado? ¿Un estado o una elección? Una elección. Interesante, hermanos. Ahora aquí viene otra pregunta. Según la Biblia, no lo que dice el hermano Rafael, según la Biblia, Eva, ¿cuándo es que pecó? ¿Cuando comió del fruto prohibido o cuando lo codició? ¿Qué dicen ustedes? Cuando se lo comió es que él consumó el pecado. Pero ¿cuándo es que ella pecó? Cuando lo codició. Pregunto, hermanos, ¿hay un mandamiento que dice no codiciarás? Pregunto, ¿un bebé puede ser transgresor de la ley? ¿El pecado es un estado o una elección? Según Cristo, ¿a dónde se origina el pecado? Mateo 15, versículo 19. Hermano, yo no sé por qué estos hermanos que están promoviendo la teoría del pecado original no leen estos versículos. Mateo 15, 19. Aquí los fariseos están acusando a Cristo porque no se lava las manos ceremonialmente. Y noten cómo Cristo les refuta a los fariseos hipócritas. Mateo 15, 19. ¿Lo tienen conmigo? Dice así: porque del corazón salen ¿qué? ¿A dónde se origina el pecado? En la mente. Aquí mire, me voy a meter en agua caliente, hermano. Cuando un hermano quiere otra mujer que no es su esposa, ¿dónde es el problema? En la mente. Si lo mismo que tiene la de la casa, tiene la de afuera. En la mente. Noten lo que dice Cristo. No me crean a mí. Lean el texto bíblico. Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios. Cuando alguien quiere asesinar a otro, ¿lo planeó sí o no? ¿Los delincuentes planean los asesinatos? Sí. Interesante. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones,
los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, hablando ceremonialmente, no contamina al hombre. Hermanos, el pecado es una elección. Y aquí viene la pregunta decisiva y la pregunta del millón. Si el pecado es una elección, ¿se puede vencer con la sangre de Cristo? Pero la teología del pecado original presenta otro concepto de que es imposible vencer el pecado y que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Terrible. Terrible, hermano, lo que están yendo en la iglesia. Y muchos creen de que esto es invento de nosotros. Hay hermanos que están en la jugada, están pendientes de todo lo que se está infiltrando en la iglesia y que está predicando. Si el pecado es una elección, ¿podemos vencerlo? Sí. La Biblia enseña eso, que lo podemos vencer. ¿Podemos vencer un vicio? ¿Podemos vencer un mal hábito? ¿Se puede vencer en el nombre de Cristo? Sí. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo, ¿qué? En Cristo que me fortalece. ¿Dónde está el pecado? En tener una naturaleza humana pecaminosa o en ceder a los deseos de la carne. Noten lo que dice Pablo en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 15. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Ya vamos a aterrizar. Quiero mostrarles unas citas del Espíritu por silla para que vean. Gálatas 5, 15 al 16. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfazcáis los deseos de la carne. ¿Es pecado nacer en este mundo con una naturaleza pecaminosa, con una tendencia al mal? No. Cuando nosotros somos culpables, cuando cedemos a los deseos de ¿qué? De la carne. Y noten cómo dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y después Pablo dice: mas el fruto de la carne, ¿qué es? Ahí empieza a mencionar pecados que son transgresión de la ley. Saben, hermanos, que nosotros sí creemos, porque la Biblia así lo dice, que antes de que se cierre la puerta de la gracia, Dios tendrá un pueblo que habrá vencido ¿qué? El pecado. Se le conoce a esa generación como los 144,000, que reflejarán plenamente la imagen de Cristo y su carácter. ¿Acaso podemos vencer el pecado? Y saben, hermanos, que para los que están promoviendo la nueva teología en la iglesia, esto les da risa a ellos. Decir de que en este mundo podemos vivir sin pecar. Hermanos, no me crean lo que yo estoy diciendo. Lo que usted ha leído en la Biblia, ¿se puede vivir sin pecar en esta tierra? ¿Se puede vivir en santidad en esta tierra? Según la Biblia, ¿se puede vivir? ¿Qué dicen ustedes? Lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Sin santidad. Pero la nueva teología está diciendo que es imposible dejar de pecar. Estaremos pecando hasta que Cristo venga. O sea que nuestras mañas, nuestros malos caracteres y nuestra ponzoña que tengamos, la vamos a ir arrastrando hasta que Cristo venga. Pero ¿saben algo, hermano? Cuando Cristo venga por segunda vez, no viene a perdonar pecado. Antes de que se cierre la puerta de la gracia, ya nadie va a poder ¿qué? Entrar pecados en el santuario. Se habrá terminado la obra intercesora de Cristo y viviremos sin intercesor. Les voy a leer una cita del Espíritu por silla, que el Espíritu por silla dice también de que el pecado es una elección, no un estado ni una naturaleza. Es una elección que se decide en la mente. Noten cómo dice esta cita que está en El conflicto de los siglos, página 484. Dice así: el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Les voy a explicar qué significa eso y por qué Elena de White dice eso. Como todos sabemos, el pecado, ¿en dónde se originó?
en un ángel llamado Lucifer. Lo misterioso, ¿saben cuál es? Cómo en un lugar santo y perfecto, en un ser tan sublime y perfecto, se originó el pecado. No lo podemos explicar. La única forma que nosotros podemos explicar es lo que la Biblia revela. De ahí para atrás nosotros no podemos dar una explicación de lo que es el pecado. Es un misterio. Y noten cómo dice ella. Dice: es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Y noten cómo termina la cita. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. Ya no hay otra definición. Pecado es transgresión de la ley. ¿A dónde dice que el pecado es un estado y una naturaleza? Doctrina netamente jesuita, católica. Nuestro concepto de pecado no es ese. Nuestra teología de pecado es mucho más profunda que el concepto católico romano. Pecado es infracción de la ley. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 500. Anoten estas citas, hermanos. Mire cómo dice: nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene poder de gobernar la voluntad y de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Pregunta, hermano, ¿se puede vencer el pecado? Aquí dice, el diablo no los puede forzar a pecar. El diablo pone la tentación. ¿Saben que yo me gusta poner este ejemplo? La tentación es como el celular. La tentación le llega, la llamada también le llega. ¿De quién depende que tome el celular? Va a haber un momento donde esa llamada va a dejar de sonar si no la toma. Pero ¿de quién depende la elección de tomarla o rechazar la llamada? ¿Han visto ustedes que hay borrachos que dicen así? Y he escuchado yo borrachos que dicen así, y hasta hermanos que justifican el pecado. Hermano, fíjese que no tuve otra alternativa. Imaginémoslo, José diciendo eso. Hermano, no tuve otra alternativa. La mujer me forzó, la mujer me violó. Hubiese dicho un montón de excusas José, ¿sí o no? Pero José tenía claro lo que era pecado, que el pecado es una elección que se decide en la mente. Sí. ¿Qué pasaría si el diablo nos forzara a pecar? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Qué pasaría si el diablo nos forzara a pecar? Dice el Espíritu Profecía que Dios inmediatamente mandaría legiones de ángeles para que nos protegieran. Pero nuestra decisión y nuestra voluntad el diablo no la puede forzar. Ni tampoco el diablo conoce nuestros pensamientos. ¿Sabían ustedes eso? El diablo no puede conocer nuestros pensamientos. Lo que hace el diablo es sugerirlos una tentación. Y como ya los viene estudiando desde mucho tiempo, sabe cuál es la acción que vamos a tomar, porque conoce nuestras debilidades. Pero el diablo no conoce nuestros pensamientos. Y noten cómo dice la otra cita. Patriarcas y Profetas, página 395, párrafo 2. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado, por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma. La transgresión es siempre un acto nuestro. Terrible. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a pecar. Tremenda cita. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos vencer. Y para terminar, quiero que leamos Judas. Judas
1, 24. Y antes de leer esta cita quiero decir algo, hermanos, para terminar. ¿Por qué los hijos de Dios pecamos aún después de habernos bautizado? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué algunos no hemos dejado todavía los malos hábitos después de bautizarnos? ¿Saben cuál es la clave? Porque nos separamos de Cristo. Noten cómo dice Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin... Hermanos, ¿se puede vencer el pecado? Entonces el pecado es una elección. Sí, no es un estado. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentaros sin mancha delante de él, de su gloria, con gran alegría. Al único sabio de Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, poder, ahora y por todos los siglos. Amén. La palabra de Dios enseña de que sí podemos vencer. Y saben, hermano, este es el evangelio. Cristo, al humanizarse en esta tierra y tomar nuestra naturaleza humana caída, demostró que en un cuerpo caído se puede obedecer ¿qué? La ley de Dios. Este es el evangelio. Cristo demostró que sí se puede. Pero ¿saben qué es lo que dice el diablo? No puedes. El diablo nos dice, nadie puede obedecer la ley. Solo Cristo la pudo obedecer, porque Él es Dios. Nosotros no la podemos obedecer. Pero Cristo desmintió al diablo y demostró que aún viviendo en un cuerpo degradado por casi más 4000 años, Cristo obedeció la ley del Padre. Y esa es nuestra victoria. Porque de lo contrario, Cristo no podría ser nuestro ejemplo. Para muchos este mensaje quizás puede ser fanatismo, pero es bíblico. Cristo demostró que sí se puede. Usted me va a decir, muéstreme un hombre que haya vivido una vida santa igual como la de Cristo. ¿Quiere que les muestre? ¿Y qué diríamos de Enoc? ¿Qué dice? ¿Por qué se lo llevó Dios? ¿Ah? ¿Caminó Enoc con Dios cuántos años? 300 años. Y Dios se lo llevó, ¿por qué? Porque agradó a Dios y Enoc vivía tan en santidad que Dios dijo, ya no es necesario que mi hijo viva aquí en esta tierra, mejor me lo llevo, porque ya vive en esta tierra como vivir en el cielo. Tremendo, hermano. Pero ¿qué es lo que dice el diablo? Nadie puede obedecer la ley. Nadie puede vencer el pecado. Vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Y eso se está enseñando en la iglesia. Y por respeto por el débil en la fe, yo les hubiera querido traer los videos. Terrible. Cómo Satanás está infiltrando estos errores doctrinales a la iglesia por grandes teólogos, que yo me he quedado impactado. Cómo se está dando otra interpretación a la Biblia, contraria a lo que dicen nuestras creencias. Nuestras 28 creencias no hablan nunca del pecado original. Esta teología está saliendo en la nueva literatura. Es otro concepto que se le está dando al pecado, que es un concepto que se ha originado en el protestantismo apóstata y en el catolicismo romano. Pero nuestra teología es una teología del lugar santísimo, del santuario. Nosotros creemos de que cuando Cristo salga del lugar santísimo, ¿qué pasará con la iglesia aquí en esta tierra? ¿Habrá vencido qué? El pecado. El que es justo siga siendo justo, y el que es inmundo siga siendo ¿qué? Habrá vencido. Pero la nueva teología del pecado original dice que no se puede vencer el pecado, que estaremos pecando hasta que Cristo venga, porque el pecado es un estado, una condición. Terrible, hermanos. Hermanos, hay que prepararnos, estudiemos estos temas. Mi objetivo no es tener una voz autoritativa aquí. Mi objetivo es que usted estudie la Biblia
y puede hacer su propio criterio y su propia conclusión para ver si alguien está en la razón o está en el error. Hermanos, Dios les bendiga y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos tener la victoria sobre nuestras luchas y nuestras debilidades. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. La muerte física es consecuencia del pecado, fruto del pecado, pero no es el pecado. Por morir o por heredar la muerte física, Dios a nadie manda al infierno, porque eso no es pecado. En este estudio, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué pecado que es? Y la única forma de heredar la condenación eterna, ¿cuál es? Por elección. La muerte física, aunque es una consecuencia, no es el pecado. ¿Me estoy tratando de explicar? Eso no es por morir, ¿me entiende? Nadie peca. Por morir nadie peca, y tampoco por nacer en este mundo tampoco nadie peca. ¿Qué es pecado? Según lo que hemos estudiado. Transgresión de la ley, y eso es una elección, y eso sí me lleva ¿a qué? A la condenación. ¿Está claro el tema, hermano? El tema está clarito como la luz de la aurora. Entonces, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra y estos conceptos los podamos tener claros. Porque si no tenemos claros estos conceptos, vamos a ser arrastrados por grandes errores teológicos. Pecado es una cosa y naturaleza pecaminosa es otra. Una se hereda y otra es una elección. Por morir aquí en este mundo, físicamente nadie se condena. Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Morir no es pecado. Quiero que quede claro eso. Pecado, quiero que quede claro que es desobedecer lo que Dios dice. ¿Y a dónde se decide eso? En la mente. Entonces vamos a orar y en otra ocasión vamos a estudiar más material. Tengo material profundo sobre la naturaleza humana de Cristo, porque este es un tema, lleva a otro tema. La naturaleza humana de Cristo y qué relación tiene con el conflicto final. Así que vamos a terminar con una oración. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque nos has dado a través de tu palabra el conocimiento de lo que es pecado y cuál es la única forma de ser condenados y recibir la muerte de segunda, y es a través de la elección de lo que es el pecado. Bendice a tus hijos, Señor, que podamos nosotros crecer en conocimiento para que podamos tener claros estos conceptos y no podamos ser arrastrados por errores doctrinales. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra y obedecer tu palabra para que vivamos en santidad y podamos obedecer tu ley a través de tus méritos y tu justicia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y pasen un feliz sábado.